Bueno, buenos días. Yo voy a hablar sobre el trabajo, sobre el país que me tocó, que es Cuba, entre el periodo de 1850 y 1914, siguiendo los ejes temáticos pedidos. Eh, Como dije, el país designado que me tocó fue Cuba. Voy a hablar de la modernización y la construcción del Estado Nacional. En cuanto al contexto histórico del periodo, voy a decir que entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, Cuba atravesó un proceso extraordinariamente complejo, caracterizado por grandes etapas. El primero es la crisis del orden colonial entre 1850 y 1868. Cuba vivió una etapa marcada por tensiones políticas, económicas y sociales dentro del marco colonial español. La economía se basaba casi exclusivamente en las plantaciones azucareras y la esclavitud, lo que hacía a la isla una de las colonias más rentables del Imperio Español. La elevada presencia de inversiones y comerciantes estadounidenses y el desarrollo de sectores criollos modernizantes reclamaban reformas económicas y políticas que buscaban mayores libertades económicas. Sumado a esto, el sector más radical impulsaba la ruptura con España, ya que estos mantenían un control muy rígido con altos impuestos. Bueno, las tensiones fueron creciendo y desembocó en las guerras de la independencia. Bueno, la primera guerra fue la guerra de los 10 años, que fue entre 1868 y 1878, que fue el primer gran intento de independencia de Cuba. Comenzó el 10 de octubre de 1868 con el grito de Yará, cuando el hacendado Carlos Manuel Céspedes liberó a sus esclavos y los llamó a luchar por una Cuba libre. Las causas principalmente fueron el descontento criollo, los altos impuestos, también trabas económicas y un sistema esclavista agotador, entre otras. Terminó con el Pacto de San Juan en 1878, que si bien no se logró la independencia, España prometió algunas reformas, como por ejemplo el principio de abolición gradual de la esclavitud. Pero ¿qué pasó? En 1879 se produce la Guerra Chiquita, que duró hasta 1880, o sea, de 1879 a 1880. Este segundo intento de independencia se desarrolló por el fracaso del Pacto de San Juan, que había terminado con la Guerra de los 10 años, pero fue liderada por los veteranos mambises, convencidos de que España no cumplía con sus reformas prometidas. Justamente las causas fueron el incumplimiento de España sumado a la discriminación de los cubanos y la abolición de la esclavitud avanzaba muy lentamente. Inició en agosto de 1879 y finalizó en 1880 tras la captura y el exilio de los principales jefes. Bueno, las guerras de independencia entre 1895 y 1898, también llamadas guerras necesarias, fue el tercer y definitivo intento de revolución cubana para liberarse del dominio español. Comenzó el 24 de febrero con el Grito de Baile, conducida por José Martín, Máximo Gómez y Antonio Maceo. Culmina con la intervención de Estados Unidos en 1898, que derrota a España y firma el Tratado de París en 1898. Esta fue la primera ocupación estadounidense y también fue el nacimiento de la República desde 1898 a 1914. Eh, bueno, la ocupación militar de Estados Unidos entre ese periodo, tras la derrota de España en 1898, Cuba quedó bajo el gobierno militar de Estados Unidos, que firmó su misión de preparar a Cuba para la independencia. Estados Unidos asumió el control temporal de la isla, pero los cubanos no participaron del tratado, lo que generó tensiones desde el comienzo.
Bueno, las principales medidas que tomaron fueron las reformas institucionales en municipios y en sistema judicial. Y se inició la redacción de la Constitución en 1901, bajo la supervisión de Estados Unidos. Las reformas sanitarias, que controlaban la fiebre amarilla y la malaria, hicieron mejoras de agua potable, alcantarillados, hospitales y control de vectores que había en la zona. Cuba se convirtió en un modelo sanitario regional. En cuanto a las reformas económicas, estimuló las inversiones estadounidenses en azúcar, minas y ferrocarriles, o sea, la modernización de caminos y puertos y telégrafos y reorganización del sistema fiscal. La consolidación de un Estado republicano dominado por las élites retenientes y los productores azucareros. El periodo marca el paso del orden colonial español hacia la formación de Estado republicano, pero la modernización administrativa, una reorganización territorial en provincias y municipios de la ocupación estadounidense, o sea, la creación de instituciones modernas, secretarías, sería Ministerio de Gobernación y Hacienda, Educación y Obras Públicas, que este periodo duró de 1902 a 1903, con la profesionalización de la burocracia bajo influencia siempre norteamericana. En cuanto a la modernización jurídica, la Constitución de 1901 establece un régimen republicano, laico y presidencialista. Incorpora esta importante enmienda Platt que legaliza la intervención de Estados Unidos y limita la soberanía cubana. Prohibía que Cuba firmara cualquier acuerdo o tratado que comprometiera su soberanía y convertía a Cuba en un Estado independiente pero tutelado por Estados Unidos. La reforma del sistema judicial tuvo una adopción de códigos inspirados en los modelos tanto norteamericanos como españoles. En cuanto a la modernización territorial, la expansión de infraestructuras, sea de carreteras, de puertos, ferrocarriles, todo eso fue para la expansión y la exportación azucarera. La reorganización catastral y estimuló a la concentración de tierras, todas a compañías estadounidenses. Bueno, Estados Unidos impulsa un modelo, hablando de la educación, un modelo escolar laico, centralizado y gratuito. Eh, Se crean escuelas rurales y normales de maestros y programas de alfabetización. La educación se convierte en una herramienta estatal para construir la identidad nacional. En cuanto a las relaciones políticas y económicas internacionales, Cuba no tiene muchas relaciones internacionales porque Estados Unidos controla todas las políticas exteriores, bloqueando así las alianzas independientes que limitó la futura soberanía republicana. En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, fueron desiguales y jerarquizadas porque la isla estuvo bajo ocupación militar estadounidense y no tenía soberanía propia. Todas las decisiones administrativas y diplomáticas dependían de Washington. Los cubanos tenían participación muy limitada y súper supervisadas. Se reforzó la dependencia económica con Cuba con respecto a Estados Unidos, que pronto se convirtió en su principal socio comercial. Bueno, haciendo un resumen de los factores más importantes del periodo, bueno, fueron las inversiones masivas de azúcar, ferrocarriles y servicios, compra de centrales azucareras y tierras por compañías norteamericanas, la enmienda Platt en 1901, que convierte a Cuba en un protectorado. Derecho a la intervención militar, que hace una cesión de Guantánamo para una base naval.
Bueno, como dije, en las relaciones con Europa, España mantiene vínculos mínimos, casi solamente comerciales, después de 1998, especialmente en banca y comercio cubano. Como casi todo estaba controlado por Estados Unidos, solo mantuvo un interés comercial. Pero a partir de que fue derrotado por Estados Unidos, perdió toda influencia política y Cuba no tenía una soberanía como para establecer unos vínculos propios con España. Lo que sí, la inmigración española masiva fue una de las más importantes que recibió Cuba en los primeros años de República, que esto refuerza la clase media y de pequeños comercios. Bueno, en cuanto al modelo económico, como había hablado anteriormente, predominó el modelo agroexportador azucarero, con una economía dependiente, centrada con monocultivo y capital extranjero. Bueno, podemos ir a las figuras políticas más relevantes y el rol que tuvieron en la construcción del Estado Nacional. Primero y principal, puedo nombrar a Carlos Manuel de Céspedes, que como el padre de la patria, que inicia la lucha independentista en 1868. También José Martí, que es el principal ideólogo del nacionalismo cubano, autor del proyecto republicano democrático, antiimperialista, antioligárquico, organizador del Partido Revolucionario Cubano, Máximo Gómez y Antonio Maceo, que son constructores del Ejército Libertador y de la Estrategia Militar Nacional. Bueno, de ahí pasamos o podemos nombrar al primer presidente republicano, que es Tomás Estrada Palma, que fue desde 1902 a 1906, pero él tenía unas políticas pro-estadounidense y firma tratados comerciales muy desiguales, lo que provoca su renuncia, y eso trae aparejado a la segunda intervención de Estados Unidos desde 1906 a 1909, porque después de la renuncia el país quedó como ingobernable, y ahí es donde aparece otra vez la enmienda Platt, que le permite a Estados Unidos que podía intervenir a Cuba eh, si Cuba no tenía una estabilidad política. Esto hace que Cuba pierda temporalmente su autonomía política, y en 1909, tras nuevas elecciones, eh, el segundo presidente cubano fue José Miguel Gómez, que asumió poniéndole fin a la segunda intervención de Estados Unidos, y es elegido hasta 1913. Luego viene el tercer presidente constitucional, que desde 1913 hasta 1921, ya que fue Mario García Menocal. Bueno, en cuanto a los hechos históricos clave, fue la abolición de la esclavitud en 1886, que transforma la estructura social y laboral; las guerras de la independencia, que fue de 1895 a 1898, que da origen al nacionalismo moderno; la intervención de Estados Unidos en 1898 con el Tratado de París, poniendo fin al dominio español; la Constitución o el principio de Constitución, que se empezó a redactar en 1901 junto con la enmienda Platt; el nacimiento de la República en 1902; la segunda intervención de Estados Unidos desde 1906 a 1909, que demuestra los límites de la soberanía; y bueno, la expansión azucarera y de la infraestructura. Bueno, vamos a ir haciendo una conclusión, porque ya van como 15 minutos. Bueno, a modo de conclusión, entre 1950 y 1914, Cuba experimentó uno de los procesos de estatalidad más singulares de América Latina: el pasaje de la colonia española a República Moderna bajo tutela estadounidense, con importantes avances en administración, en educación,
pero con severas limitaciones de soberanía. La modernización económica estuvo fuertemente condicionada por el capital extranjero, consolidando un estado oligárquico agroexportador que marcó el destino del país durante las primeras décadas republicanas.